La casa de los Valdespino, en Arcos de la Frontera, estaba ubicada en la parte sur de la muralla, en lo que se conoce como la Puerta Matrera. Una barranca adoquinada conducía por callejuelas empinadas entre apretadas casas de piedra gris hasta San Pedro Apóstol, de la que los Valdespino eran parroquianos y hermanos de sus cofradías. A don Juan de Valdespino allí le habían parido y allí siguió viviendo con su mujer y sus hijos, Fermín y Lope. Aún les entristecía el haber perdido 4 hijas infantes antes del nacimiento del último, pero esto no empañaba el orgullo que sentían por sus varones. Valdespino, descendiente de una vieja familia de Arcos, era en ese año de 1696 su alcalde mayor. Su carrera militar había sido breve pero digna. A las órdenes del maestre de campo conquense don Hernando López Olmedilla, había tenido meritoria actuación en Nápoles y en Milán. De cualquier manera, sus antecedentes resultaban modestos para aspirar a ascensos que lo aproximaran a los centros de poder. También había visto frustrado su deseo de ingresar a la Orden de Calatrava al faltarle los medios para diligenciar los onerosos trámites de las probanzas. Eso le hubiera facilitado quizá acceder a empleos más expectables y mejor remunerados. Se esperanzó con la llegada de mejores tiempos, pero a la postre su espera resultó vana. Los muchos cargos administrativos que había desempeñado le habían convertido en un respetado burócrata, y sus regulares ingresos conformaban las necesidades de su familia. Fermín, el mayor de sus hijos, renuente al matrimonio, laboreaba 3 heredades de pan llevar que poseían en el Valle de la Sierpe. Por su parte, Lope, el menor, había regresado de improviso desde Salamanca a la casa paterna, renunciando a tomar las órdenes menores. Don Juan, preocupado por la carga que significaba su inesperada llegada, lo propuso con éxito como miembro de las milicias estables que estaban distribuidas desde Arcos hasta Morón de la Frontera. Resignados ante la perdida vocación sacerdotal del ahora miliciano, sus padres acordaron buscar para su joven hijo una novia acorde con su rango y, sin más, casarle. Don Andrés de Valdespino, hermano de Juan, era padre de una única y preciosa niña casadera llamada Fernanda. La novia traería su belleza y una respetable dote, dado que su padre era el mayorazgo de su linaje. También traería soñada felicidad para Lope, quien amaba a su prima desde siempre y en silencio. Los hermanos acordaron sin inconvenientes un contrato matrimonial que a todos conformó. 2 meses después, el atrio sobreelevado de San Pedro Apóstol, alfombrado de azahares blancos, recibió a la novia adolescente. La vida en la casa de la Puerta Matrera, en cuyos altos se instalaron los recién desposados, prosiguió sin sobresaltos. Sólo los ocasionados por los 3 partos de Fernanda, que resultaron felices. Los niños, que se criaron colmados por el cariño de sus padres, de sus abuelos y de Fermín, el tío solterón, proveyeron motivos de inocultable alegría. Hasta que un malhadado día, don Juan amaneció enfermo de gravedad. Fiebres, vómitos y diarreas le atormentaron durante un mes entero, al cabo del cual, perdidas las energías, dejó cristianamente este mundo. Durante su entierro en San Pedro, fue llorado por sus amigos y vecinos, pues había sido hombre de condiciones valoradas por todos.
A partir de entonces, las dificultades económicas que se precipitaron sobre los Valdespino fueron graves e inocultables. Los sueldos que aportaba el difunto faltaron, y con ello faltó también lo indispensable. El producido por las heredades y los intereses de la dote de Fernanda no cubrían las necesidades mínimas de la casa. Fermín decidió entonces escribir en nombre de la familia solicitando la ayuda de su lejano deudo don José Fernández de Santillán, más conocido por su título, el Conde de Casa Alegre. Se trataba de un rico armador de buques, el que gracias a la influencia de un pariente había resultado ser quien controlaba el movimiento de la flota de galeones españoles que cruzaban el mar Océano. Impuesto de las inquietantes vicisitudes de sus casi olvidados parientes, el generoso magnate citó a Lope en la isla de León, próxima al puerto de Cádiz. Interiorizado de la situación, le ofreció se embarcara en la siguiente armada rumbo a Indias, donde le auguró haría rápida fortuna. Y así fue como partió Lope, desgarrando las almas de todos y la propia. La empresa le llevaría como mínimo 2 o 3 años, pero la delicada situación no le ofreció opciones. Se fue de madrugada y en silencio, para evitar despedidas que bien sabía no podría soportar. Embarcado al fin en Cádiz en el galeón artillado San José, partió rumbo a Panamá integrando un convoy que comandaba en persona el mismo Casa Alegre. Promediaba entonces enero de 1707, y 2 meses más tarde amarraron sin novedades en tierra americana. A Lope le sorprendió la febril actividad naviera de Panamá, la que superaba en mucho la que había apreciado en el puerto de partida. Casa Alegre, quien ponderó durante el viaje sus condiciones, su preparación escolar y su laboriosidad, le propuso quedara como su secretario con una buena remuneración y la posibilidad de regresar a la metrópoli cada 6 meses. Lleno de júbilo, remitió estas noticias y algo de dinero a los suyos en el primer mercante que levó anclas rumbo a Cádiz. El trabajo que se le encomendó consistía en recibir a diario a los comerciantes autorizados para embarcar sus mercaderías y discriminar por cubaje, naturaleza y peso las cargas, para asignarlas luego a diferentes transportes. Era el responsable también de controlar los documentos que autorizaban las correspondientes remesas, establecer las fechas y el debido orden de estiba. Además, era quien concertaba con los pasajeros los precios y condiciones de sus billetes. Lope estaba entusiasmado por los alentadores cambios que se estaban produciendo en su vida y también su patrón por el acabado cumplimiento de los asuntos que a él le confiaba. En mayo de ese año ya tenía aprontadas 7 naves con las cargas completas y el pasaje comprometido. Era mucho más de lo que él se esperaba. Una mañana, Casa Alegre le mandó llamar a su escritorio, donde le sorprendió con el anuncio de que viajarían juntos rumbo a la península en el mismo San José que les había traído hasta Panamá. Lo harían custodiando una carga de oro, plata y piedras preciosas destinadas en gran parte a la corona. El conde requería de una persona de su entera confianza para el control de tan precioso embarque, el que se realizó durante la noche y bajo extraordinarias medidas de seguridad. Lope quedó agradecido. No habría tiempo de avisar a la familia de su inminente regreso. Él sería en persona el portador de la buena nueva.
El día 8 de junio de 1708, el San José, con su artillería reforzada, junto al San Joaquín y otros galeones, cortaron con sus proas el mar Caribe que se ofrecía manso y apacible. Al anochecer, el vigía alertó que se divisaban varias velas por la banda de babor. Poco después, al aproximarse, constataron eran 6 temibles naves de guerra inglesas capitaneadas por la Expedition. Pretendió Casa Alegre rehuir el enfrentamiento haciendo soltar trapos, pero el mar calmo y sin vientos fue paralizando su flota. El ineludible cañoneo que se entabló entonces duró más de 4 horas. Cuando el abordaje sobre el San José por parte de los corsarios parecía inminente, en forma inexplicable su polvorín estalló y la nave se hundió en minutos, arrastrando su preciosa carga junto a la casi totalidad del pasaje. Aferrado a un trozo de mástil, Lope logró a duras penas mantenerse a flote y superar el dolor de una pierna fracturada. Cerca de él oyó dramáticos pedidos de auxilio y quejidos de los pocos sobrevivientes que permanecían también a la deriva, los que se fueron acallando con el transcurrir de las horas. Por momentos se resignó a que su propia voz también se apagara. Al romper el alba, entumecido por el frío y en el límite de sus fuerzas, un bote de la nave almirante inglesa le recogió junto a otros. Solo 7 tripulantes habían quedado vivos y algunos de ellos con heridas y quemaduras de gravedad. Entablillada su pierna y apenas repuesto, fue interrogado sin cortesías por el comandante inglés. El único interés que el impúdico corsario manifestaba era conocer el valor de la carga perdida y si se encontraban programados otros apetitosos embarques. Lope respondió lo poco que sabía y fue devuelto de inmediato a la húmeda bodega. Allí permaneció con 2 compañeros de infortunio durante 3 días. Los otros rescatados no habían sobrevivido a sus injurias. La mañana del 4º día advirtieron maniobras de atraque y luego que el navío echaba anclas. Embarcados en una chalupa, fueron alcanzados hasta las blancas arenas de una playa que se mostraba deshabitada. Un cajón con alimentos rancios, un recipiente con agua y algo de abrigo fue todo lo que les dejaron antes de abandonarles. Los ingleses les dijeron se trataba de Granada, una isla no distante de Panamá. Para conformarles por el criminal acto al que les sometían, les mintieron que les dejaban allí por tratarse de ruta obligada de naves españolas, las que pronto les recogerían. Los náufragos quedaron desamparados e impotentes ante su soledad. Las vituallas con que contaban les ayudarían a sobrevivir muy poco tiempo. Sin embargo, a partir del siguiente día, se supieron observados a prudente distancia por nativos. La situación inofensiva de los desgraciados animó a los naturales a aproximarse primero con cautela y luego confiados y hospitalarios. Resultó una ironía fueran los infieles quienes al fin les alimentaran y cuidaran con más caridad que los cristianos ingleses. Pudo Lope así sanar su pierna de la mejor manera y recuperar poco a poco sus fuerzas. Igual ocurrió con sus compañeros de infortunio, pero para lo que Lope no encontraba cura, era para los dolores del alma, ni para la tristeza que fue transformándose con el transcurrir de los días en desesperanza. Sueños
tremendos le transportaban hasta la casa de Arcos de la Frontera, donde creía encontrarse con Fernanda y con sus hijos. No podía aceptar la cruel suerte que le había tocado y se resistía a imaginar el abandono en el que se encontraría su amada mujer y su familia. Pasaron 4 largos años en los que convivieron con sus protectores, de quienes aprendieron su lengua, sus formas de cazar y de vivir. A su vez ellos les ilustraron con lo mejor que traían del mundo civilizado, sus industrias y su credo. Pero quizá lo más valioso fue que todos aprendieron a reconocerse y a vivir con respeto. Acordaron los españoles con buen tino no tomar mujeres nativas para no arriesgar quedar atrapados por ello y perder, aunque más no fuera, la ilusión de regresar a su mundo. Cuando parecía que eso jamás iba a ocurrir, uno de los capitanejos les visitó en la choza que compartían para darles una noticia que les conmocionó. En la bahía próxima estaba atracando un gran navío. El mismo hombre transportó hasta allí en una piragua a los angustiados hombres que temblaban de emoción. Lloraron sin vergüenzas al ver los colores del reino ondeando en el castillo de popa de la nave, la que había buscado refugio para reparar su arboladura dañada. Pero el regreso a España resultó tan demorado que pareció se iban a consumir las pocas energías que aún conservaban esos hombres andrajosos y enflaquecidos. Un obligado paso por Buenos Aires, donde se entregaron mercaderías y se embarcaron otras. Luego el frío derrotero del estrecho descubierto por Magallanes y después el interminable mar Pacífico hasta llegar a las islas Filipinas. Recién entonces el mercante había llegado a destino. Luego de 2 meses de ordenar y estibar cargas, iniciaron el regreso, interrumpido con frecuencia para capear vendavales y buscar refugios alternativos en la ruta que bordeaba el sur de la India y de África. Habían transcurrido casi 2 años desde su rescate en la isla de Granada, cuando desembarcaron en Cádiz los 3 desdichados. Se despidieron con demostraciones de afecto fraterno y prometieron encuentros personales que jamás se realizaron. Arcos de la Frontera alardeaba de su blancura bajo el sol tórrido de julio, cuando Lope de Valdespino llegó como el Nazareno, a lomo de burro hasta la puerta matrera. Su pierna quebrada le había dejado una renquera que le impedía repechar las empinadas cuestas. Lo que allí le esperaba le devastó. La casa estaba ocupada por la familia del alférez Juan Rubio de Velasco, quien la había comprado a los Valdespino, alejados del pueblo hacía ya tiempo. El cura párroco de San Pedro Apóstol, don Domingo, se sorprendió con la llegada de ese fantasma desolado a quien nadie esperaba y le albergó durante un tiempo en la parroquia. Fue también él quien le fue crucificando con las malas nuevas sobre su familia. Su madre había enfermado a poco de partir él a Indias y había finado santamente rezando su nombre. Su tío y suegro don Andrés le había seguido poco más tarde rumbo al más allá, abrumado por docenas de pleitos. Una inapropiada administración de sus bienes le había empobrecido y nada había quedado de los bienes de su mayorazgo que no fueran deudas. Su suegra, al enviudar, con los escasos muebles salvados de los embargos, se había trasladado a vivir con su hija Fernanda, sus 3 nietos y su sobrino Fermín. Si bien hasta Arcos de la Frontera llegaron noticias del dramático hundimiento del San José,
Nadie pudo dar noticias sobre sus pasajeros, ni tampoco si entre ellos se encontraba Lope. Como si algo hubiera faltado para ensombrecer el bienestar de su casa, una sequía de 3 años había malogrado las cosechas de las heredades de la sierpe. Su hermano Fermín, como cabeza de la diezmada familia, había decidido aceptar una oferta de compra por la casa familiar y las tierras de rentas, y había partido con todo, se decía, rumbo a Sevilla tras un prometido empleo. No se había vuelto a tener noticias de ellos desde entonces. A medida que al cura se le fueron agotando las informaciones, a Lope le fueron creciendo las ansiedades. En cuanto pudo, viajó como bracero de una carga de fierro rumbo a Sevilla. Una vez allí, la búsqueda de los suyos agotó su vigor y también sus esperanzas. Preguntó infructuosamente por ellos en casas de amigos y de familiares, en las iglesias de todos los pueblos que atravesó, en destacamentos militares y en las secretarías de la casa de contratación. Todo parecía indicar que les había tragado la tierra. El camino que le llevaba ahora de regreso a Arcos no tenía, como el anterior, aunque cruel, la ilusión del reencuentro familiar. El de ahora le conducía a una vida de resignadas e inexplicables soledades. Logró recuperar su rango de miliciano y albergarse en un cuarto rentado a unos simpáticos viejecillos. Desde allí escribió en vano a todos los pueblos de la comarca y preguntó a cuánto viajero y comerciante se cruzaron en su camino. Nadie supo darle noticias sobre su familia. Un atardecer tibio le anunciaron la visita del viejo notario Pedro de Ayllón. El desdentado funcionario, a quien por su extrema delgadez las ropas parecían colgar de sus huesos, recitó un borbotón de disculpas. No había tenido noticias de su regreso y se apresuraba ahora a visitarle, pues era depositario de una carta de Fernanda, su mujer. Ayllón había protocolizado el encargo y estaba en ese momento cumpliendo su obligación notarial. El corazón vapuleado del desgraciado Lope galopó al reconocer la letra de su amada desaparecida. Por más que se esforzó, la información que pudo obtener del desvencijado notario fue lacónica. 20 meses atrás se había presentado doña Fernanda de Valdespino acompañada de su madre, anunciando su partida y rogando al escribano guardara una carta para el eventual regreso de su marido. No había vuelto a verla desde entonces, y nadie en Arcos conocía a ciencia cierta dónde se encontraban los Valdespino. Lope, decepcionado por la paupérrima información, firmó una conformidad y apresuró la despedida del escribano para quedar a solas y leer el contenido de la inesperada carta. Encendió un candelabro de bronce y quedó varios minutos en contemplación de la misiva en cuyo frente rezaba «Carta para Lope». En un costado del mismo, Ayllón había estampado su temblorosa rúbrica y sobre ella el lugar y la fecha. Un número hacía referencia al asiento correspondiente efectuado en el libro de protocolos junto a un prosaico «Pagó». Decidido al fin, con la punta de su cuchillo despegó con suaves movimientos el lacre que aseguraba el cierre y éste se conservó intacto. Antes de desplegar la foja, no pudo reprimir el impulso de olerla. Entonces le pareció reencontrar un aroma tan lejano como deseado, y eso le humedeció los ojos. Con suavidad desdobló el folio
y leyó: Mi muy amado Lope, nadie sabe, Señor, si aún vives, si regresaréis sano y salvo de los reinos de Indias. Oh, dichoso día, recibiréis del notario Ayllón estas, mis más desoladas líneas, que deposito seguras en sus manos. Os las escribo hoy, en que vuestra prolongada ausencia me desgarra y donde confieso mi desgracia. Pobre pecadora, rogué al Creador guardar de vos con este rezo callado y secreto, pero constante. Si ha accedido y habéis sido de acechanzas librado, mi penitencia será mi único y más dulce empeño. 10 años ha, casados fuimos en Arcos por tener libre la voluntad de hacerlo y de no existir impedimentos nuestros ni de nuestros padres. Por fortuna, no fuimos como otros esposos condenados por arbitrios familiares al temido infierno del desamor. Así fue como felizmente nuestra vida conyugal floreció vigorosa y aprendimos a amarnos sin vergüenzas escondidas. Fueron vuestros padres el ejemplo del matrimonio verdadero. Pasado el tiempo, el cielo otorgó hijos que ansiábamos criar desde siempre. Nuestro santo hogar fue fortaleza de dicha para padres, nietos y Fermín, vuestro hermano. Pero el destino de todo hombre nunca está exento de sufrimientos. No imagináis, mi dueño, cuánto mi vida desdichada se afectó al marcharos, tanto así que mi corazón sin amo pareció detenerse. Nunca más recobré la alegría que me regalabas y a mi alma enferma nadie pudo ya consolar. En vuestra prolongada ausencia, el desamparo derrumbó mi mundo. Quedé desvalida, aunque jamás en mi flojeza consideré por un instante renunciar como cobarde mujer a la esperanza, pero ésta también languideció. Nuestra felicidad maravillosa, por ambos soñada, se fue desvaneciendo. Sólo vos, amante esposo, habéis, os lo aseguro, tenido siempre el principal lugar en mi ternura, en cada latir de mi atribulado y pobre corazón. Pero años silenciosos en espera vana condenáronme el espíritu al oscuro rincón. ¡Ay, mi vida miserable! Desde entonces nada de mí ha renacido. La Virgen Madre, espero, piedad tendrá de mí. Mis pensamientos os dejo. 3 bellos y virtuosos hijos han olvidado ya vuestra varonil figura. Sangre hidalga todos ellos llevan, y doble orgullo, por ser vuestra y ser también la mía, la del viejo linaje de Valdespino. Dios proveerá tu salvación por ser hermano verdadero en Cristo. Resultará desolador aceptar como inútil toda esta espera que nos ha consumido. Os suplico, amado esposo, empeñéis entonces vuestros esfuerzos en buscarnos y encontrarnos. El juramento de nuestro amor, aunque me faltéis, nunca morirá. Si vives, pide al nuestro Señor perdón por mis pecados. Fernanda. Lope releyó una y otra vez las líneas de su amada mujer sin poder evitar le dejaran un sabor más agrio que dulce. Si bien las palabras amorosas de Fernanda le resarcían en algo los años de carencias afectivas, le desesperaba el misterio de su partida y de su destino.
7 años de su dramático viaje a Indias, nada de lo que había añorado durante su involuntaria ausencia existía ahora. Parte de su familia muerta, el resto desaparecida en forma inexplicable y los bienes familiares perdidos. Con el transcurso del tiempo y aceptando su incapacidad para resolver su desventura, se fue resignando. Aquel hombre dispuesto y alegre se había convertido en una sombra mustia que despertaba la conmiseración de sus vecinos. Le veían por las tardes meditabundo sobre la muralla, mirando durante horas el andar del Guadalete 100 metros abajo de la peña sobre la que se yergue Arcos. La gente temía, y con motivo, estuviera programando un final dramático para su ya desgraciada historia. Cuando el tiempo siguió su curso inexorable, Lope se protegió de la soledad en su empleo y de su desconsuelo en la fe de sus padres. Pasados unos años, hasta Arcos de la Frontera llegó la fama que Salim Benashib, nigromante, mago y astrólogo, había cosechado en Estepa. Se aseguraba que disfrutaba de extraordinarios poderes por tratarse para algunos de un hombre de Dios, de un santón milagrero, aunque para otros era un servidor del diablo que utilizaba sus proezas como cebo para colaborar en la cacería de almas. Pero cualquiera resultara ser el patrón que le dotaba, las numerosas curaciones prodigiosas que se le adjudicaban y los aciertos de sus predicciones parecían tareas menudas para este moro iluminado. La mano de su prestigio creciente fue abriendo la puerta de los círculos cortesanos para, una vez introducido, convertirle en una suerte de oráculo. Grandes señores próximos al monarca le consultaban sobre el resultado de lides en ciernes, tanto militares como amorosas. Algunos sugerían que el rey mismo le convocaba con discreción para solicitarle consejo. Nadie se atrevió a afirmar esto último. El desdichado Lope, intrigado por este personaje, decidió sumarse a la esperanza popular y peregrinar hasta Estepa, llevando lo único que conservaba de su extraviada familia, la carta de Fernanda. Salim Benashib le impresionó con su altura, su morenez y sus silencios. Su voz de tonos suaves se expresaba en un castellano pausado que llevaba el acento dulzón de su lengua original. Le invitó a compartir unas abluciones en un aguamanil de loza y luego a sentarse en un taburete de cuero. Él lo hizo a la usanza árabe sobre un colorido almohadón carmesí y oro, mientras intentaba aligerar la canícula de agosto con un abanico de plumas. Bebieron luego una misteriosa infusión, sin cruzar palabras. En el ambiente abarrotado de imágenes y signos zodiacales, un sahumerio intentaba purificar el aire. Pasados unos minutos, Salim le indicó a Lope con un gesto elocuente su disposición a escucharle. En silencio prestó atención a su desgraciada historia, asintiendo cada tanto con la cabeza como asegurando el seguimiento del relato. Las escasas preguntas con las que le interrumpió sorprendieron a su consultante, quien las encontró sin relación con los hechos que narraba. Luego de repetir las mismas preguntas y obtener las mismas respuestas, el moro pareció al fin conformarse. Quedó con ello el agorero sumido en otro prolongado silencio sin cesar de abanicarse. Lope oyó más tarde
cómo iniciaba el recitado de una suerte de oración cadenciosa, musical, reiterada. Sin interrumpir su canturreo, le vio agregar unas hierbas al sahumerio, las que reforzaron agradables efluvios. Por fin estiró su mano cubierta de anillos y tintineantes pulseras, expresando así su disposición para leer la carta de Marras. Lope, obediente, se la entregó y quedó esperando con ansiedad. Su lectura, en extremo minuciosa, llevó un tiempo que a todas muestras pareció exagerado. Una y otra vez el sahorí la recorría con su mirada de águila y reiniciaba su examen mientras parecía balbucear su lectura. Cada tanto apoyaba el folio sobre su frente y, balanceando con suavidad la cabeza de atrás hacia adelante, repetía una frase que resultaba ininteligible para el impaciente Lope. Por momentos detenía su lectura en una determinada línea y con una pluma entintada escribía algunas palabras sobre un pliego, las que comparaba con la carta que estudiaba. Cuando pareció haber concluido, quedó meditando durante varios minutos con el mentón recogido sobre el pecho e ignorando la angustia de su visitante. Por fin, miró con fijeza a los ojos de Lope y le ofreció su dictamen en un tono que sonó inapelable. La carta era, sin lugar a dudas, una muñeca de Oriente, pero de 4 cuerpos. Lope quedó de una pieza y por un momento pensó que había estado perdiendo su tiempo y el dinero de su consulta en manos de un desquiciado. Con la elocuencia de su silencio, invitó a Salim a aclarar el significado críptico de su frase. Salim Benashib condescendió benévolo y le explicó que dentro de la carta yacía otra, tal las muñecas moscovitas, escondidas una dentro de la siguiente y ésta a su vez guardando otra. En este caso se trataba de una muñeca escondida cada 4 cuerpos de palabras. Tampoco logró con esto que Lope saliera de su estupor. Agregó Salim entonces que bien conocía y denostaba esa forma exculpatoria que consolaba de sus pecados a algunos cristianos hipócritas. Aprovechó para afirmar que era una de las tantas prácticas de los de la Iglesia romana que le repugnaban. Se explayó sobre algunos aspectos técnicos, explicando que la rareza en este caso consistía en que el método elegido era el de 4 cuerpos, pues eran más usuales las de 6 o de 7 por ser más fáciles de confeccionar. Estas más complejas, con cifra más ceñida y con la que había tenido que esforzarse, eran también conocidas como muñecas de Macedonia. Arriesgó que para su confección, dadas las dificultades que señalaba, alguien avesado en cifrología las había escrito a solicitud de Fernanda. Mencionó para fundamentar sus afirmaciones lo expresado por Sánchez Prosense en una obra publicada en el siglo XVI sobre escrituras enigmáticas. En esa centuria, explicó Salim, se habían difundido la mayoría de las ingeniosas formas de escrituras en clave y de anagramas. También mencionó, con inocultable orgullo racial, que en los reinos de taifas estas maliciosas prácticas se castigaban con particular severidad. Su cliente, estupefacto y confuso, intentó en vano ordenar sus ideas. Salim Benashib tomó sus propios apuntes, los repasó con cuidado
y luego se los ofreció con una graciosa inclinación de cabeza sin agregar más. Lope los tomó con mano temblorosa. Titubeó durante algunos segundos hasta que al fin los leyó. Lope, si regresarais de Indias, recibiréis estas líneas en las que me confieso pecadora. Guardar este secreto ha sido mi único empeño. Casados por voluntad de nuestros padres, fuimos condenados al desamor. Felizmente floreció a escondidas el verdadero, el que siempre fue para Fermín, el hombre de mi vida, al que amo más que a nadie en el mundo. Jamás consideré renunciar a esta felicidad soñada. Solo has tenido lugar en mi corazón, en el rincón de la piedad. Mis 3 hijos vuestra sangre llevan por ser la de tu hermano. Será inútil que os empeñéis en encontrarnos. El amor nunca pide perdón. Fernanda.